La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, que se basa en 4 ejes principales: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación con la creación de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, así como la coordinación con las entidades federativas. No va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No se busca ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría anteriormente. Hoy, en estos primeros 3 meses de gobierno, se está poniendo atención a las causas, inteligencia y presencia en esta estrategia de 4 ejes. Fue lo que explicó la presidenta de México durante la conferencia matutina Las Mañaneras del Pueblo. En estos primeros 100 días de gobierno, está dando resultados la estrategia de seguridad nacional para bajar los índices delictivos en todo México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México hizo énfasis en esta estrategia de seguridad, donde hoy se ven los primeros frutos y se está buscando nuevos métodos para tener un control total y conseguir la paz por todos los rincones del país. La Estrategia Nacional de Construcción de Paz está llegando a cada rincón del país para transformar los lugares de alta marginación y vulnerabilidad en regiones de tranquilidad, y nadie quedará fuera. Todo el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, participa día a día. Se han atendido los municipios de León y Celaya en Guanajuato, Chilpancingo y Acapulco en Guerrero, Chimalhuacán en el Estado de México, Centro en Tabasco, Tijuana en Baja California. Además, han visitado las comunidades de San Cristóbal de las Casas, Frontera Comalapa, Panteló y La Trinitaria en Chiapas. En las colonias se da atención médica, vacunación, salud bucal, prevención de adicciones, salud mental. Se han inscrito adolescentes a la beca Rita Cetina, otros al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se han ofrecido promociones de educación media superior. A cada región se han llevado las ferias de PEPS, con actividades culturales y deportivas, jornadas en escuelas, talleres, entre otras más. Niñas, niños, jóvenes y adultos se han expresado también mediante la pintura, dando vida a murales, creando senderos seguros. En algunas comunidades se ha superado la meta programada de resultados, porque la paz es trabajo, la paz es salud, la paz es educación. Si se atienden las necesidades de la población, habrá menos razones para que la juventud se encuentre en la disyuntiva de unirse a las filas de la delincuencia. Con la estrategia de construcción de paz, también se impulsa la participación ciudadana en la toma de decisiones a través de comités de paz. Y es que hay problemáticas que no pueden atenderse con la Guardia Nacional o la policía, pues son focos de problemas sociales. Las escuelas también han abierto sus puertas para promover la prevención de la violencia y de las adicciones. Para este 2025, el gobierno federal, junto con la Iglesia Católica principalmente, incorporará el plan Sí al Desarme, Sí a la Paz. Se trata de colocar lugares en donde las personas entregan de manera voluntaria y anónima su arma. A cambio, dan recursos económicos. La transformación, iniciada hace 6 años y ahora liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene claro que se requieren hechos para alcanzar la pacificación. Alrededor de 40 dependencias, organismos del Gobierno de México, administraciones estatales, municipales, así como sociedad civil, llevan programas y servicios a las personas y sus comunidades. Se eligieron para esta tarea a los mejores perfiles, a los trabajadores y trabajadoras comprometidos,
a quienes tienen esperanza y fe en que es posible generar un cambio de fondo en esos lugares, porque en la tarea de encontrar la paz estamos involucradas todas y todos. La base de la estrategia de seguridad es la atención a las causas. En este rubro, la Secretaría de Gobernación en estos 100 días se dispuso a visitar casa por casa para identificar y atender necesidades, ofreciendo programas y servicios a la población, así como la integración de comités de paz. Se trata de un trabajo coordinado con los 3 órdenes de gobierno, organizaciones sociales, educativas, empresariales y religiosas, con un mismo objetivo: la construcción de la paz. En el marco de las acciones del Gabinete de Seguridad, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional durante estos primeros 100 días de la administración mantuvieron un despliegue permanente de más de 217,000 elementos, 16,000 vehículos, 280 aeronaves, 8 aeronaves pilotadas a distancia, 729 drones y 252 buques y embarcaciones en cumplimiento a diversas misiones, lo que se traduce en alrededor de 29,000 operaciones diarias en todo el país para fortalecer la seguridad y con ello garantizar la estabilidad y desarrollo de la población. Todos estos esfuerzos realizados por las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad pública, se ha logrado consolidar la estrategia implementada por el Gobierno de México, obteniéndose, entre otros, los siguientes resultados: la detención de 7,720 generadores de violencia, el aseguramiento de 3,602 armas de fuego, 667,769 cartuchos, 14,687 cargadores, 1,168 kilogramos y 561,005 pastillas de fentanilo, 21,454 kilogramos de metanfetaminas, 26,552 kilogramos de cocaína y 16,967 kilogramos de marihuana. Además, en este periodo, en estrecha coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, resalta la captura de los siguientes blancos prioritarios: Salvador N., Hernán Domingo N., Armando N., Omar N., Said Alberto N., Roy N., José Osvaldo N. y Marco Antonio N. Dando continuidad a las acciones que se realizan desde la anterior administración para reducir la violencia, también sobresale del mes de septiembre a diciembre 2024 una disminución sostenida del 16% en el delito de homicidios dolosos a nivel nacional, e incremento del 34% en el aseguramiento de armas de fuego de diferentes calibres y poder de fuego. El aumento de las incautaciones de efectivo de procedencia ilícita, con 40% en moneda nacional y el 59% en dólares americanos. Dentro de estos 100 días, en coordinación con el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, se resolvieron las siguientes problemáticas: la extorsión a la industria limonera en Michoacán, los conflictos sociales en los municipios de frontera Comalapa y Panteló, Chiapas. Con personal del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, se trabaja en la restauración de la paz en el estado de Sinaloa, habiendo realizado el aseguramiento histórico de 1.1 toneladas de fentanilo en el mes de diciembre. También se disminuyó el robo al autotransporte con la implementación de la estrategia Balam por parte de la Guardia Nacional. Además, durante las pasadas vacaciones se implementó el Plan Invierno 2024-2025 por parte de la Guardia Nacional, empleándose 7,547 efectivos para dar seguridad a los centros turísticos del país, lográndose que no se tuvieran incidentes relevantes. En las costas de Guerrero y Chiapas, la Armada de México aseguró 8.3 toneladas de cocaína, sumando un total de 22 toneladas, haciendo posible el mantenimiento del Estado de Derecho en la mar. Todo este trabajo encaminado al logro de los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha permitido el movimiento favorable de importantes indicadores como el decremento sostenido de la percepción de inseguridad, el cual se encontraba en un 73.7% en diciembre de 2018 y en octubre de 2024 se registró en un 58.6%, lo que representa una disminución de 15.1 puntos porcentuales. Los niveles de confianza en las autoridades
autoridades siguientes: Marina, 89.2%, Fuerza Aérea, 87.3%, Ejército, 83.8%, Guardia Nacional, 75.6%. Estas acciones y resultados son muestra palpable del firme compromiso del Estado mexicano para seguir construyendo el país que los mexicanos merecen, porque la seguridad y el bienestar son un derecho de todos. Sabemos que aún hay mucho por hacer, pero en el Gobierno de México estamos seguros que el rumbo es el correcto. Estamos convencidos de que esta estrategia, si seguimos así, pues van a bajar todavía más los índices. Vamos a informar sobre la incidencia delictiva con datos consolidados del año 2024, los cuales son enviados por las 32 fiscalías y procuradurías estatales del país y la Fiscalía General de la República en el caso de los delitos del Fuero Federal. Iniciamos con el promedio diario de víctimas de homicidio doloso. Informamos que entre 2018 y 2024 se tuvo una disminución de 18.3% en este delito. Como puede verse en la gráfica, mientras en 2018 se registraron 100.5 víctimas de homicidio doloso diarias en promedio, de acuerdo al INEGI, cifra que ha ido en constante descenso año con año, el 2024 cerró con un promedio diario de 82.1 víctimas de este delito en promedio al día. Siguiente, por favor. Ahora, respecto al comportamiento del homicidio doloso mes con mes durante 2024, podemos informar que diciembre fue el mes con el registro más bajo de víctimas de este periodo, con un promedio diario de 72.8 víctimas. Esto representa una disminución del 16.3% entre septiembre y diciembre del 2024. Es decir, desde el inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y durante los primeros 100 días de gobierno. Ahora presentamos una gráfica con el promedio diario de delitos de alto impacto de 2018 a 2024 a nivel nacional, que ha tenido una reducción del 38%. Como se ve en la gráfica, se puede apreciar que en 2018 y 2019 se tuvieron los promedios más altos y a partir de 2020 se tiene una tendencia a la baja que culmina con el promedio más bajo del periodo en 2024 con 601 delitos en promedio al día. En la desagregación por tipo de delito, entre 2019 y 2024 se pueden apreciar reducciones importantes en la mayoría de estos, con excepción de la extorsión. Hay reducciones en feminicidio con menos 15.8%, en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego con una reducción de 18.4%, en todos los robos con violencia en 39.7%, en robo a casa habitación con violencia de menos 45.7%, en robo de vehículo con violencia en menos 31.8%, en robo a transportista con violencia en menos 32.8%, en robo a transeúnte con violencia en menos 33.7% y en robo a negocio con violencia en 49%. Ahora, si analizamos el comportamiento de estos mismos delitos en los primeros 100 días de gobierno, entre septiembre y diciembre, se puede apreciar también una reducción en todos estos delitos. En feminicidio, menos 26.5%, lesiones dolosas por disparo de arma de fuego en reducción de 19.7%, en extorsión, menos 10.6%, todos los robos con violencia, menos 4.7%, robo a casa habitación con violencia, menos 9.7%, robo de vehículo con violencia, menos 4.1%, robo a transportista con violencia, menos 6.5%, robo a transeúnte con violencia, menos 10.6% y robo a negocio con violencia, menos 2%. Por último, mostramos una gráfica con el promedio diario de delitos del Fuero Federal con los datos preliminares del mes de diciembre.
Este tipo de delitos se ha mantenido a la baja desde 2018. Si comparamos 2018 con 2019, hay una reducción de menos 30.5% en los delitos del fuero federal. Si bien la mayor reducción ocurrió de 2018 a 2020, pasando de 309.4 delitos diarios a 214.4 en los últimos 4 años, la tendencia se ha mantenido estable. Es todo por mi parte en cuanto al informe de incidencia delictiva. Permiso, Presidenta. Gracias. Con permiso, Presidenta, buenos días. Muy buenos días a todas y todos. En estos 3 meses de la presente administración, las instituciones que conformamos el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía de la República, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación, hemos estrechado la coordinación día a día y se han fortalecido nuestras capacidades institucionales. Desde el primer día de este gobierno, la instrucción de la Presidenta ha sido clara. La seguridad de las y los mexicanos es una prioridad que demanda unidad, compromiso y acción inmediata. Como parte de esta colaboración, en la presente administración se han obtenido los siguientes resultados. Como fue antes mencionado, de acuerdo con cifras del INEGI de enero del 2018 a diciembre del 2024, se observa una disminución de 18.3% entre 2018 y 2024 en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso. Asimismo, con las cifras preliminares que contamos, observamos una disminución de 16.3% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre septiembre y diciembre de 2024. En este periodo de gobierno han sido detenidas 7.720 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado más de 66 toneladas de droga, incluyendo 1.168 kilos y 561,000 pastillas de fentanilo. Se han asegurado más de 3.600 armas de fuego. La droga asegurada representa más de 60 millones de dosis que no llegarán a las calles ni podrán destruir la vida de familias o de jóvenes. Por otra parte, en el marco de los esfuerzos coordinados para fortalecer la seguridad en el estado de Sinaloa, se han realizado las siguientes acciones a partir de la escalada de septiembre, cuando inició el incremento de homicidios. Se desplegaron equipos de fuerza de tarea con actividades de inteligencia, investigación y judicialización. Se implementaron filtros carreteros entre Culiacán y Mazatlán y la Guardia Nacional incrementó su estado de fuerza en dicha carretera. Han sido detenidos 43 objetivos prioritarios en este estado y 558 personas que formaban parte de células delictivas. Se han asegurado más de 400 vehículos, varios de ellos blindados, y casi 700 armas de fuego, así como también más de 100 granadas de fuego. En Sinaloa se han hecho un esfuerzo muy importante para disminuir la violencia. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero después del incremento de homicidios que se presentó a partir de diciembre, hoy se puede observar, como lo comentó Marcela, una contención en la escalada de los homicidios. En Culiacán específicamente, la reducción del delito de homicidio de octubre a diciembre ha sido de 35%. Se continuará trabajando y fortaleciendo en este estado con el Gabinete de Seguridad. También, a su vez, como parte de la estrategia de seguridad implementada en Acapulco por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se homologó el modelo de operación de sectores y cuadrantes. Se efectuaron patrullajes y filtros de seguridad en puntos de alta incidencia delictiva entre dependencias del Gabinete de Seguridad y se establecieron puestos de control. Se incorporaron lectores de placa y se instalaron arcos detectores en arcos carreteros de Acapulco. Además, se cuenta con el despliegue de equipos también de fuerza de tarea interinstitucional con el objetivo de realizar detenciones en flagrancia, cumplimentar órdenes de aprehensión y dar seguimiento a casos prioritarios. Con esto se ha permitido la detención de 7 objetivos prioritarios en Acapulco. Cabe destacar que estos esfuerzos han permitido disminuir el número de víctimas de homicidio doloso en 15% entre septiembre y diciembre del 2024 en Guerrero, pero específicamente en Acapulco, la disminución en homicidios ha sido de 58.34%. Para combatir la producción de drogas en los estados de Baja California, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República,
en muchos de estos estados, con participación de las fiscalías locales y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, se han desarticulado y desmantelado 115 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han asegurado 148.609 litros y 28.261 kilos de sustancias químicas, 157 reactores de síntesis orgánica, 62 condensadores y 56 destiladores. La afectación económica a las organizaciones delictivas en estos laboratorios es mayor a 27.118 millones de pesos. En representación del Gabinete de Seguridad, a continuación mencionaré algunas acciones relevantes llevadas a cabo en las últimas 3 semanas por las instituciones que lo conforman. En Mexicali, Baja California, se detuvo a Josué N., identificado como uno de los principales generadores de violencia en la entidad. Esta acción se realizó en coordinación con el gobierno del estado. En el municipio de Ensenada, elementos del Ejército y la Fiscalía General de la República catearon 2 inmuebles donde aseguraron 3 millones de artículos de contrabando con un valor estimado de 320 millones de pesos. En Tuxtla Gutiérrez, personal de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas detuvieron también a 9 policías municipales y 2 policías estatales relacionados con el delito de desaparición forzada. También en Chiapas, en el municipio Benemérito de las Américas, elementos del Ejército Mexicano, de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional de Migración, en coordinación con autoridades de Guatemala, catearon un inmueble y se detuvo a Selvina Abigail N., líder de una estructura delictiva transnacional dedicada al tráfico de drogas en la región norte de Guatemala y en la frontera con México. El detenido fue entregado a las autoridades guatemaltecas para cumplimentar una orden de aprehensión por narcotráfico. En la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, el Ejército, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Policía de la Ciudad de México, en las alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, se detuvo a Fernando Emanuel N. Santos y José N., a quienes se les aseguraron 4,000 dosis de metanfetaminas y también 1,000 pastillas de fentanilo, así como 500 dosis de cocaína. En Colima, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron 25,000 kilos de químicos para la fabricación de metanfetamina, los cuales se encontraban en el interior de un contenedor. En el municipio de Santo Tomás de los Plátanos del Estado de México, personal de la Secretaría de la Defensa y de la Fiscalía Estatal y la Policía Estatal detuvieron a 15 personas, entre ellos a 3 trabajadores del ayuntamiento y 3 policías municipales relacionados con la fuga del alcalde del municipio. Dicho sujeto es acusado de desviar el dinero del erario para financiar actividades delictivas, además de emplear a policías municipales como informantes de las operaciones de fuerzas federales y estatales. En el estado de Guanajuato, resultado de trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad, se identificó un punto clandestino de almacenamiento de hidrocarburo, donde un grupo de personas agredieron al ejército con disparos de arma de fuego. En el lugar, detuvieron a 7 personas, entre ellas a Norma Idalia N., identificada como generadora de violencia y líder de una célula delictiva en el estado, dedicada a la venta de hidrocarburo robado, droga, armas, pero también se le relaciona con diversos homicidios y otros delitos de alto impacto. En Acapulco, las instituciones del Gabinete de Seguridad ejecutaron 2 órdenes de cateo, donde fueron detenidas 4 personas, entre ellas Marco Antonio N., líder de un grupo delictivo, generador de violencia, el cual cuenta con una orden de aprehensión por delitos contra la salud. Además, en seguimiento a las investigaciones, se detuvo a 2 hombres más a los que se les aseguraron armas de fuego largas. En un segundo evento, se detuvo a 2 integrantes más de este mismo grupo delictivo, a quienes se les aseguró un arma más. En Acapulco también, resultado de trabajos de investigación y de las acciones coordinadas entre el Gabinete de Seguridad y el Gobierno del Estado, se detuvo a David Adrián N., identificado como integrante de un grupo delictivo generador de violencia con presencia en Acapulco y autor material del homicidio cometido en contra de un magistrado ocurrido el 11 de diciembre del 2024. De igual forma, en Acapulco, resultado de acciones del Gabinete de Seguridad en coordinación con la Fiscalía del Estado, se detuvo a Alexander N., identificado como generador de violencia, quien cuenta con varias denuncias de extorsión en el mercado central de Acapulco. Además, cuenta también ya con otra orden de aprehensión. En Hidalgo, en una acción coordinada
con Defensa, Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Quintana Roo, se detuvo a Miguel Ángel N., vinculado con los delitos de homicidio y extorsión en el municipio de Cancún. Además, cuenta con 2 órdenes de aprehensión por homicidio calificado. Este era un objetivo prioritario para el gobierno de Quintana Roo. En el estado de Michoacán, en el puerto de Lázaro Cárdenas, con información de inteligencia naval, se localizó una embarcación donde fueron detenidas 3 personas de nacionalidad extranjera. Se aseguraron 26 bultos con un peso aproximado de 1.300 kilos de cocaína y una radiobaliza. Este aseguramiento genera una afectación económica a la delincuencia organizada por más de $16 millones, sumando a los grandes aseguramientos que ha hecho la Secretaría de Marina en los últimos meses en alta mar. En Escuinapa, Sinaloa, resultado del reforzamiento de seguridad, se ejecutó una orden de cateo donde fueron detenidas 5 personas que formaban parte de un grupo delictivo, entre ellas Juan Manuel N., jefe de una célula delictiva. En esta acción se aseguraron 3 armas largas, 2 ametralladoras, más de 2.500 cartuchos, armas cortas, cocaína y un vehículo. También en el municipio de Culiacán, en una acción realizada por el Gabinete de Seguridad, se detuvo un hombre a bordo de un vehículo que transportaba 2 maletas con 131.500 pastillas de fentanilo y 37 kilos de metanfetamina. Este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 65 millones de pesos. En Nogales, Sonora, resultado de trabajos de inteligencia, personal de defensa, Fiscalía General de la República y de la Agencia de Investigación Criminal, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Martín N., integrante de una célula delictiva. En Jalapa, Veracruz, elementos de la Fiscalía General del Estado, con apoyo del Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República, cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de 13 policías estatales vinculados con el delito de desaparición forzada de personas. Como ya lo mencionó la Secretaria de Gobernación, la construcción de la paz es nuestro objetivo en común y con la participación de todas y todos lo haremos posible en el futuro que nuestra nación merece. Muchas gracias. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Feliz año 2025. Gracias. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Destaca en las cifras que nos muestran hoy, los porcentajes, principalmente el 26.5% en la disminución de los feminicidios de septiembre a diciembre. ¿A qué atribuiría usted esta disminución importante, Presidenta? Sería mi primera pregunta. Hay una estrategia que se venía desarrollando desde el gobierno anterior y ahora con la Secretaría de las Mujeres. Citlali y su secretaria ha estado muy en contacto con gobernadores, con gobernadoras, para implementar la estrategia que fue aprobada a partir de las modificaciones jurídicas. En la Constitución hoy está el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de ahí se derivan una serie de modificaciones a las leyes secundarias y se está trabajando en coordinación con todos los estados de la República. Muchas gracias, Presidenta. Pues, prácticamente el feminicidio es un tema social que se dan las parejas y se estará reforzando todavía más esta conciencia. Son los 2 ejes que hemos planteado en general para todas las estrategias que tienen que ver con seguridad y delitos. La primera es la atención a las causas. Estamos pues trabajando con los estados. Está ya por iniciarse, la vamos a presentar aquí, la cartilla de derechos de las mujeres. Se están fortaleciendo los centros de justicia y otros espacios de atención. Se va a constituir una red de mujeres, de voluntarias, para el fortalecimiento del conocimiento de los derechos y la denuncia frente a una situación de violencia. Va a haber un número de teléfono coordinado con todas las entidades de la República para la atención de casos de violencia. Y todo lo que tiene que haber en escuelas y comunicación general, lo que hacemos todos los días también de defensa de los derechos de las mujeres es importante, coloque el tema al más alto nivel. Y por otro lado, la cero impunidad, que ningún feminicida quede libre después de haber cometido este delito, obviamente con todo el debido proceso que tenga que llevarse. Buenos días, Presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Sobre el tema,
Presidenta, el registro administrativo de los homicidios dolosos, ¿cómo ha cambiado en los últimos años? ¿Cómo ha mejorado el registro de muertes ocurridas entre el momento que ocurre y en el que se investiga? ¿Se ha mejorado la comunicación entre la Fiscalía General de la República y las entidades que reportan los registros administrativos al INEGI? ¿Y cómo se han actualizado los protocolos de criterios de clasificación, Presidenta? Muchas gracias. Marcela, no sé si quieres acompañarme si me falta algo más. El Gabinete de Seguridad revisamos todos los días los homicidios dolosos en los distintos estados de la República y de la Ciudad de México. Esa información proviene sea de las fuentes que conocemos del propio gabinete, pero principalmente de las fiscalías estatales. Recuerden que el homicidio es un delito del fuero común. Entonces, ¿de dónde viene ese reporte? De las fiscalías estatales, y hay un sistema que está recibiendo permanentemente en el área del Secretariado de Seguridad esta información y se presenta todos los días en gabinete. En algunas ocasiones las fiscalías, sea por el horario donde se cometió el homicidio o porque no lo registraron por alguna razón, tardan algunos días en reportar el homicidio. Entonces, si el día de hoy, por ejemplo, que se reportaron creo que 15 homicidios en Guanajuato, ayer fue un día difícil para Guanajuato, si hubiera más homicidios que no hubieran sido reportados, se reportan en los días posteriores una vez que las fiscalías hacen su trabajo. Entonces así vamos incorporando la información y ahora vamos a cambiar la ley del Sistema Nacional de Seguridad para fortalecer las bases de datos que permitan pues generar acciones de seguridad a partir de la información que se tiene y evitar estos retrasos que se presentan, y también los otros delitos, porque no siempre tenemos delitos, por ejemplo, de robo de vehículo, no hay la diferencia entre si es con violencia o sin violencia. Es decir, vamos a fortalecer la ley para la obligatoriedad de presentación de esta información. El INEGI, cuando más o menos un año después estará reportando los homicidios a finales de 2025 más o menos, ¿verdad? Estará reportando los homicidios dolosos de acuerdo con su metodología. Ellos se van directamente a las actas de defunción, además de la información de las fiscalías. Por eso tiene pues todo este tiempo que se incorpora. No sé si quieres comentar algo más. ¿Cómo recibes la información diaria? Gracias. Como lo explicaba la presidenta, todos los días recibimos la información y por eso a veces cuando les damos la información insistimos en que son datos preliminares, porque es esto que explicaba la doctora Sheinbaum. Por cuestiones de horario en que se cometió el homicidio, pues a veces no se reportan a tiempo, o incluso si hay duda de que sea un homicidio, puede ser ese el caso. Y al final del mes también siempre enfatizamos que son datos consolidados como los que presentamos hoy, ya son los datos consolidados del mes de diciembre, porque incluso puede haber cambios, por ejemplo, se reportó homicidio, pero de acuerdo al protocolo, por ejemplo, de feminicidio, investigación de feminicidios, se cambia el tipo penal a feminicidio. Ese tipo de situaciones pueden ocurrir y por eso al final del mes se hace esta consolidación con todas las fiscalías estatales y con la Fiscalía General de la República. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Manuel Galecia Ramírez, de Sin Línea y El Político en las Redes. Preguntarle, ayer se reveló un informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Estados Unidos de que aproximadamente 200,000 armas al año se trafican hacia México. También hablan de que más o menos de 2017 a 2022 el 74% de las armas que se usaron en homicidios dolosos en México provenían de Estados Unidos. Saber cuál es el informe, qué está haciendo la Fiscalía General de la República al respecto, porque también menciona que la Fiscalía había solicitado cierto número de registros a estas armas y pues para ver si nos ayuda a desarrollar un poco más el tema. Sí, qué bueno que lo preguntas. A ver si ponen el reporte. Es muy relevante y ahora le pido al Fiscal General de la República que pueda comentar.
Fíjense, es un informe del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos, que es la publicación final del volumen del comercio de armas de fuego, un estudio del volumen nacional de comercio y tráfico de armas de fuego. Y ahí están reconociendo el tráfico de armas desde Estados Unidos a México. Entonces, fiscal, si nos ayuda. A ver, lo que usted señala es algo realmente muy importante, porque es el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es un informe oficial. Esto no se había dado en mucho tiempo, y los datos que se están haciendo públicos por parte del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, son verdaderamente muy graves por una razón muy sencilla. Toda la fuerza de los carteles delictivos está en su capacidad de fuego, está en su armamento. Y eso lo sufrimos a diario, y ustedes lo han testificado, todos los esfuerzos que tienen que hacer las Fuerzas Armadas del país para contener esa letalidad. En ese sentido ha habido toda una política por parte del Gobierno de México para impedir la entrada del armamento de alto riesgo y de alta letalidad que nosotros siempre habíamos establecido, y así se iniciaron procedimientos legales en Estados Unidos sobre estos armamentos. Son armamentos de calibre 50 y para arriba, y con una capacidad de fuego que no se había visto nunca. En este momento, oficialmente, el gobierno de los Estados Unidos reconoce que el 74% de esas armas letales, que son las que nos están causando un daño fundamental al país, vienen de los Estados Unidos. Esto es un informe oficial, es un informe que nos está ratificando todo lo que ha sufrido México por culpa de esta abundancia de armamento de alto nivel, que ha sido una de nuestras luchas fundamentales. Como les digo, ustedes han testificado lo que están haciendo las Fuerzas Armadas de este país y los enfrentamientos que están teniendo en todas partes. Y en esta ocasión ellos reconocen que oficialmente y controlado por ellos es el 74%. ¿Cuánto hay además de eso de cifra negra? ¿Cómo es posible que una producción de armamento, que es una producción industrial, donde se lleva un catálogo clarísimo de cómo se formulan todas las armas, cómo se arman, cómo se establece toda la cadena de producción y luego cómo se comercializa? Y a partir del momento de la comercialización, todos los esfuerzos mexicanos para poderle dar seguimiento a las armas que estamos deteniendo aquí, se encuentra con un tope dentro del sistema norteamericano, en que los sistemas de control que ellos tienen son de un atraso tal que la información que nosotros pedimos puede tardar meses en llegar. Es decir, es toda una especie de conspiración para que se puedan penetrar en México esa cantidad de armamento. Esto es un asunto realmente muy, muy grave, ¿eh? Y eso también nos indica que debemos de tener una relación positiva con los Estados Unidos para contener este problema, porque es el que genera y el que multiplica la letalidad de lo que estamos nosotros teniendo que sufrir en México. No sé si esté claro. Sí, exactamente. Bueno, y preguntarle respecto a este tema, el informe mencionaba que se habían solicitado rastreo de 55,000 armas más o menos de parte de la Fiscalía. No sé qué acciones se van a tomar para fortalecer esta… Déjeme usted explicarle. Cada vez que un arma es asegurada por alguna autoridad, tanto local como federal, tienen obligación de darnos toda la información, entregarnos el arma. Nosotros hacemos un registro de los números. Las armas tienen una serie de numeraciones internas y de inmediato pasamos esa información al gobierno de los Estados Unidos. Y no se nos olvide lo que pasó con Rápido y Furioso, que es un asunto que todavía no se acaba de resolver. Y esa información de inmediato
la da a conocer el gobierno de México al gobierno de los Estados Unidos para que se le dé un seguimiento interno desde su producción hasta su comercialización. Los resultados que hemos tenido de ninguna manera son satisfactorios y por eso es esa cantidad de armas. No sé si esté claro. Y en ese sentido, Presidenta, ¿habrá un esfuerzo mayúsculo de la Cancillería mexicana para darles seguimiento y profundizar en las demandas que están en tribunales de Estados Unidos para frenar este tráfico de armas? El presidente López Obrador con el presidente Biden tuvieron y sus gabinetes varias reuniones de alto nivel donde se tocaron diversos temas relacionados con varios sectores y en particular con el tema de seguridad. México siempre puso sobre la mesa y también la denuncia que hizo en su momento el hoy secretario de Economía y canciller en su momento a empresas productoras de armaduras, empresas productoras de armas por la entrada de estas armas a México. Entonces, nuestro objetivo es, el presidente Biden termina el 20 de enero y cuando entre el presidente Trump, nuestro objetivo es seguir teniendo estas reuniones, porque así como a ellos les preocupa la entrada de estupefacientes a los Estados Unidos desde territorio mexicano, a nosotros nos preocupa y nos ocupa el tema de la entrada de armas de los Estados Unidos a México, porque como hemos dicho, el problema del consumo, sin decir que en México no hay, pero una buena parte del consumo está en Estados Unidos y la violencia, la pérdida de vidas está en México, también allá, pero aquí también. Esto es muy relevante porque reconoce el Departamento de Justicia esto. Esta es una traducción de esa parte. Ustedes pueden encontrar en la red el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y ellos ya están reconociendo lo que aquí decimos desde hace mucho tiempo cuando se incautan armas. En este informe no estuvo, pero en el pasado se dijo 75% de las armas que se incautan provienen de Estados Unidos y hoy lo reconoce el Departamento de Justicia. Por eso es tan importante la colaboración. Por eso nosotros estamos seguros que con el presidente Trump va a haber coordinación y colaboración para distintos temas y en particular para el tema de la seguridad. Y a nosotros nos interesa en particular la entrada de armas de Estados Unidos a México. Gracias, Presidenta. En una segunda pregunta, ahorita que el fiscal mismo trató esto del caso Rápido y Furioso, en octubre pasado la secretaria de Gobernación había mencionado que había 3 carpetas de investigación por el caso García Luna y 2 órdenes de aprehensión. También se había comentado que el gobierno federal iba a solicitar a la Fiscalía precisamente si hay algunas otras carpetas de investigación. Quisiera saber si el fiscal nos puede ayudar a detallar más estas carpetas, si ya hay otras. ¿Sobre cuál tema es? El caso García Luna, en octubre se trataron 3, que había 3 carpetas. Sí, nosotros, como ustedes ya saben, tenemos una serie de órdenes de aprehensión vigentes en contra de esa persona y tenemos también la solicitud de extradición que es obligatoria para nosotros, no nada más por el caso de Rápido y Furioso, sino por todo el resto de las conductas ilegales de este individuo. Esas órdenes de aprehensión están vigentes, están listas, las conoce la autoridad norteamericana y responderán cuando ellos consideren que de acuerdo con sus procesos haya el momento judicial para poderlo hacer, pero de que están vigentes, están totalmente vigentes, de que están probadas, y desde el caso de Rápido y Furioso se hizo una investigación completa sobre algo que había estado ocultado, tanto por las autoridades mexicanas en ese momento como por las autoridades norteamericanas. Y en el caso del exfiscal de Guanajuato, el caso de exfiscal de Guanajuato, Roberto Samarripa, ¿cómo va el procedimiento de la investigación? También había una carpeta de investigación sobre eso, ¿no? Nosotros no tenemos una carpeta pendiente de investigación en contra de esa persona. ¿Se puede confirmar la muerte de Nemesio Ceguera a causa de enfermedad renal, como se mencionó la semana pasada? ¿Me lo pregunta a mí? Sí.
Mire, nosotros no podemos dar más información que la que depende de las denuncias que nos presenten. En el momento en que hay una denuncia sobre eso, con muchísimo gusto le doy la información. ¿Oficial? En el momento en que recibamos esa información y tengamos esa denuncia, la daremos a conocer de inmediato. Gracias. ¿De qué? Y por último, preguntarle, había mencionado que era necesario que en Estados Unidos se diera a conocer todos los detalles sobre la captura del Mayo Zambada, secuestro. Ahora que salió el ex embajador Ken Salazar, preguntarle qué acciones va a tomar la Fiscalía para seguir insistiendo en este tema. Como en todos los casos, desde Rápido y Furioso y otros que tenemos, nosotros no quitamos el dedo del renglón, seguimos haciendo las solicitudes, las vamos a continuar haciendo. Es una facultad soberana de cualquier Estado contestar nuestros apremios en ese sentido, pero no los vamos a soltar, eso sí, de ninguna manera. Sí, señora, a sus órdenes. Sobre el caso García Luna hay un hoyo negro de información. Por ejemplo, tenemos la investigación realizada de cuando tuvieron a Daniel Arizmendi, por ejemplo, el equipo de investigación que era dirigido entonces por este funcionario, por órdenes del comandante Pliego, se le detuvo en la Ciudad de México y ellos argumentaron, hicieron toda una trama para darlo a conocer que había sido en el Estado de México. ¿Eso para qué fue? Pues para que no se le diera el triunfo de la justicia, en este caso, a la Ciudad de México cuando estaba gobernada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces ahí hay un sesgo ya en esa información que nosotros tenemos que así fue en términos periodísticos. Pero hay otro caso más importante. García Luna, por información que tenemos, también operó de dos maneras. Él mandó a secuestrar al menos a 30 empresarios judíos mexicanos y él mismo ordenó la recaptura a través del comandante Pliego. Entonces, hay información que nosotros tenemos y contamos con un testimonio que pudieran testificar que así fue. ¿Hay alguna investigación que tengan sobre esta doble vida que llevaba García Luna como policía, pero al mismo tiempo también como trasladaba información a otro equipo para que al mismo tiempo secuestrara a mexicanos? Nosotros tenemos esa investigación. Déjeme repetirle algo que creo que es muy importante. La función del Ministerio Público de la Federación es la de integrar carpetas de investigación sobre denuncias sólidas que tengan pruebas suficientes. Sobre eso lo hemos seguido haciendo y con referencia a lo que usted está señalando, no perdamos de vista algo que es muy importante. Hace ya algunos años, el periódico The New York Times sacó uno de en sus aspectos fundamentales editoriales del periódico, uno de los elogios más profusos sobre la persona de este individuo. No se nos olvide eso, Es decir, fue un caso y tenemos todos los elementos y cualquiera de ustedes que quiera obtener la copia de toda esa publicación que hizo el New York Times está a su disposición en el área de comunicación de la Fiscalía. Y después de eso, nunca ha habido por parte de ese diario un análisis sobre lo que dijeron y sobre lo que después ha ocurrido con esa persona frente a la justicia de los Estados Unidos. Por eso la información que viene de esos diarios, y como dijo la señora presidenta con toda razón, es decir, la libertad absoluta de decir la verdad, pero también la responsabilidad absoluta de decir la verdad y de no ocultarla. Y en este caso eso es paradigmático, no se había visto nunca. Nunca se le había dado una publicidad de ese tamaño y nunca se había ocultado de esa manera. A sus órdenes. Presidenta, ya para terminar, no sé si van. Ahorita. Sí, termine, por favor. Es pregunta para la presidenta. Entonces. Sí, señora, a sus órdenes. ¿Alguien más para el fiscal? ¿Tenía usted algo más? ¿Para el fiscal? Sí, adelante. Solo hacer una aclaración. No le veo sentido
creo que coincidimos aquí varios compañeros. Como usted lo menciona, que compartan el número de las armas que pasan a México, a Estados Unidos, y no hay pues ni una colaboración, no hay una respuesta. Ustedes tienen que confirmar con la información que se hace pública, como bien lo menciona. Y en ese sentido, Presidenta, ¿usted qué opina? Usted pues que tiene que tiene toda la información en sus manos y es interesante saber su opinión. Gracias. ¿Mi opinión sobre qué? Es inútil compartir los números de las armas que cruzan a México, a Estados Unidos. De México a Estados Unidos prácticamente no hay, de Estados Unidos a México. Mire, lo relevante de este comunicado del Departamento de Justicia, porque no tengo yo conocimiento que hubiera habido otro reporte como estos, un reporte público donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoce el tráfico de armas de Estados Unidos a México y que las armas incautadas en México representan alrededor del 74% que proviene de Estados Unidos. Es muy relevante esto, muy relevante, porque ya no es que México le dice a Estados Unidos necesitamos parar la entrada de armas de Estados Unidos a México, sino que ya el propio Departamento de Justicia reconoce esta información. Entonces nos da elementos a nosotros también para que en el momento que nos sentemos con el gobierno de Estados Unidos, digamos, ya hay un sustento en el Departamento de Justicia que asevera lo que hemos estado diciendo y por lo tanto debemos de colaborar, de cooperar para que en las fronteras, en las aduanas, pues pueda evitarse el tráfico de armas de Estados Unidos a México y de nuestra parte de lo que ellos solicitan en general, que tiene que ver con los estupefacientes. Yo le quiero preguntar en torno a las cifras que se presentaron hoy o que se han presentado en estas conferencias en materia de seguridad. Me llama la atención que hay un delito que en particular no baja, que al contrario va a la alza, que es el de la extorsión. En este caso se marca que es del 16.8% el aumento. Entonces, a mí me gustaría preguntarle por qué es que este delito no se reduce y si en estos primeros 100 días de su gobierno, si usted está considerando pues modificar su estrategia de seguridad para reducir en particular este delito. La extorsión tiene, digamos, varios problemas, ¿no? Uno de ellos es que se denuncia poco, por temor del denunciante. Aún así, de las denuncias que tenemos, de octubre a diciembre hay una disminución. No sé si quieran poner la presentación de el anterior. Este es de 2019 a 2024. Hay un aumento del 16.8%. Y después, en los 100 días de gobierno, hay una disminución del 10.6%. De todas maneras, repito, es difícil valorar este aumento, disminuciones, porque es un delito que por temor la gente no denuncia. Está ya en el 19 constitucional la extorsión como delito grave, por decirlo en palabras sencillas, que significa que tiene prisión preventiva oficiosa. En el Gabinete de Seguridad estamos desarrollando primero una serie de ajustes a las leyes secundarias, incluida la Ley de Procedimientos Penales, justamente para que las personas puedan denunciar sin necesidad de que sea directamente a la Fiscalía. Pueden denunciar a un número que se va a instalar. Ese es el objetivo de esta estrategia, que tiene que ver también con procedimientos jurídicos o normas jurídicas, de tal manera que la gente pueda denunciar a un número de teléfono y a partir de ahí iniciar investigaciones que se traduzcan en su momento en una carpeta de investigación ya iniciada incluso por los cuerpos de seguridad. Esa es una de las acciones que queremos desarrollar. Y hay otras que tienen que ver también con lo que está alrededor de la extorsión, que también queremos considerar delito, que permita pues disminuir, que la gente se sienta
segura de denunciar y al mismo tiempo pues que podamos atacar pues este delito que genera pues mucha incertidumbre, temor en la población. Pero sí estamos trabajando para que esta modificación al 19 constitucional se traduzca en una estrategia y modificaciones a leyes secundarias. Ok, gracias.